¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Elizabeth Soto. Soy egresada de la licenciatura en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy vamos a ver clases de química. Vamos a terminar de ver lo que son clasificaciones de reacciones químicas, o más bien dicho, vamos a empezar a ver cómo se clasifican las reacciones químicas para poder concluir el tema anterior, y vamos a empezar a ver qué son ácidos y bases. Entonces, empezamos por clasificación de reacciones químicas. Bueno, habíamos dicho que existen 4 tipos de reacciones químicas. Vamos a empezar por la más simple, que son reacciones de síntesis o formación. En las reacciones de síntesis o formación se está originando un compuesto nuevo a partir de 2. Esos 2 casi siempre pues son 2 átomos o 2 moléculas, 2 elementos, ¿ok? Entonces, en el ejemplo que te estoy poniendo de reacciones de síntesis son las más sencillas. Tenemos al matrimonio formado por cloro y sodio. Vámonos para el pizarrón. Entonces, empezamos con reacciones de síntesis. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción de síntesis más común? La formada por el matrimonio de sodio, de la señorita sodio con el señor cloro. La señorita sodio trabaja con +1, el señor cloro trabaja con -1. Ellos dos se van a juntar, van a intercambiar valencias y van a formar algo que se llama cloruro de sodio. ¿Ok? Terminación uro para las sales, cloruro de sodio, conocida también como sal de mesa o sal común. Ponemos aquí otro ejemplo que es el óxido de magnesio. ¿Ok? 2 moléculas de magnesio se van a juntar con un oxígeno, ¿ok? Este oxígeno es un oxígeno respirable, no es oxígeno reductor, por lo tanto son 2 moléculas de oxígeno. Como este oxígeno es respirable, necesitamos ponerlo diatómico, o sea, 2 átomos. Para que esta ecuación se pueda balancear, tenemos que manejar 2 moléculas de magnesio, ¿ok? Se van a juntar, él tiene valencia +1, pero lo multiplica por esto y le va a quedar 2 positivo, y este que tiene 2, en realidad la molécula nos va a quedar así. ¿Ok? Sería óxido de magnesio, me quedarían 2 moléculas para balancear. 2 magnesios aquí, 2 magnesios acá. ¿Ok? 2 oxígenos, 2 oxígenos. Está balanceada. Entonces, al matrimonio de un magnesio con un oxígeno se le llama óxido de magnesio. Siempre que exista oxígeno respirable, oxígeno diatómico, el metal con el que va a trabajar va a ser oxidado y eso se considera un óxido. ¿Ok? Estas 2 reacciones que estoy poniendo aquí son de síntesis, donde a partir de 2 compuestos o 2 elementos, por llamarlo así, 2 elementos, estoy formando un compuesto más grande. Tengo 2 átomos diatómicos, los 2, voy a formar algo más grande. Entonces 2 están formando 1. Son reacciones de síntesis, de formación. ¿Ok? Ahora vámonos con las siguientes reacciones, que son las de descomposición, lo contrario a las de síntesis. Entonces, regresamos al pizarrón. Vamos a seguir hablando de la famosa unión de cloruro de sodio. ¿Ok? Ahora digamos que las reacciones de descomposición son lo mismo que la de síntesis, pero vienen de regreso. ¿Ok? Son reacciones contrarias a la síntesis. La descomposición, reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición lo que estoy haciendo es que a partir de un compuesto grande, como en este caso, vamos a poner, voy a borrarlo, creo que es más fácil si borramos todo. Vamos a ver qué pasa ahora con el matrimonio que se formó con la señorita sodio y el señor cloruro. Se van a descomponer, se van a divorciar y van a formar 2 iones. ¿Okay? No le estoy poniendo el número porque se sobreentiende que es +1 y -1. ¿Ok? La otra que tenemos es la misma, la de óxido de magnesio. ¿Qué está pasando aquí? Que a esta reacción que se formó con el óxido de magnesio se van a divorciar. Y voy a obtener ahora 2 magnesios por separado
y el oxígeno diatómico. Entonces, las reacciones de descomposición son lo opuesto a la de síntesis. Si en síntesis se están casando, en descomposición se están divorciando. ¿Ok? Ahora vamos con las siguientes reacciones, que son las de sustitución simple o desplazamiento. Vamos a poner los ejemplos. Y regresemos para acá. Ya no es descomposición, ahora es sustitución simple. ¿Ok? Y voy a borrar todo menos a esto, menos al cloruro de sodio. Porque vamos a hablar ahora de qué sucede en una reacción de sustitución simple con el curioso matrimonio cloruro de sodio. Haz de cuenta que cloruro de sodio es un matrimonio formado por la señorita sodio y el señor cloro. Y ellos conocen a una persona que es potasio, que igual que sodio es una señorita, porque las dos trabajan con carga positiva. ¿Qué sucede en una sustitución simple? Pues resulta que la señorita potasio sustituye a la señorita sodio y la desplaza, quedándose con su marido. Entonces, en una reacción de sustitución, ahora lo que tengo no es cloruro de sodio, sino es cloruro de potasio, más el sodio que quedó libre. Esa es una reacción de sustitución simple, en donde uno está desplazando al otro. En este caso fue la señorita potasio a la señorita sodio. Tenemos otro ejemplo aquí. Tenemos la venganza de la señorita sodio. ¿Cómo la había olvidado esta? ¿Qué sucedió con la señorita sodio? Pues sucedió que ahora que ya se encontraba sola, conoció a otro matrimonio que se llama ácido brómico. En este caso el hidrógeno viene siendo la señorita porque trabaja con carga positiva igual que sodio, y bromo viene siendo el caballero porque trabaja con -1 o con carga negativa. Le vamos a poner nada más el guión, ¿ok? Entonces, pues ¿tú quién crees que desplaza a quién? Pues si la señorita sodio está buscando venganza, en este caso va a desplazar a la señorita hidrógeno. Ambas son señoritas porque tienen carga positiva. Y entonces sodio desplaza a hidrógeno y se queda con su marido, que es bromo. ¿Y qué es lo que se está formando? Se está formando una sal que es bromuro de sodio más hidrógeno. ¿Ok? El hidrógeno no lo voy a encontrar así en la naturaleza porque pues está inestable, es reductor. En la naturaleza lo voy a encontrar diatómico, igual que el oxígeno. ¿Ok? Pero ojo, esto ya nos está metiendo ruido. ¿Por qué? Porque ya no quedó balanceada la ecuación. De este lado ahora tengo 2 hidrógenos y aquí nada más tengo 1. Pues ¿qué crees que resultó? Que la señorita sodio no desplazó nada más a un hidrógeno, desplazó a 2. ¿Cómo lo sé? Porque acá me está indicando que de este lado hay 2, por lo tanto también tiene que haber 2 de este lado. ¿Ok? Entonces, si yo pongo un 2 aquí, lo voy a poner de azul para que sea más fácil identificar cómo estamos balanceando. Estamos balanceando por tanteo. Si yo pongo un 2 aquí, estoy afectando a toda esta fórmula. Quiere decir que también tengo 2 bromos. Y de este lado nada más tengo 1, ¿verdad? Eso significa que aquí tengo que poner otro 2. Y para que ya pueda quedar todo claro, 2 sodios, un sodio. Resultó que la señorita sodio no trabajó sola, sino trabajó en compañía de otra igual que ella. 2 sodios desplazaron a 2 hidrógenos para formar una sal que es bromuro de sodio y el hidrógeno libre. ¿Ok? Si te das cuenta, esta es una reacción de sustitución simple, porque solamente uno de ellos está desplazando. ¿Ok? En este caso, potasio desplazó a sodio. En este caso, sodio desplazó a hidrógeno. ¿Ok? Y se quedó con su pareja. Esto es una reacción de sustitución simple o de desplazamiento. ¿Ok? Vámonos a las que siguen. Bueno, ya parece balanceada la ecuación. Reacciones de doble sustitución. Ok, vámonos al pizarrón de nuevo y expliquemos ahora
las reacciones de doble sustitución. En las reacciones de doble sustitución está pasando algo similar que en las reacciones de sustitución simple, nada más que aquí no solamente viene un amigo a desplazar a otro, sino que aquí están haciendo intercambio de parejas. ¿Ok? Entonces, reacciones de sustitución doble o doble sustitución, como le quieras llamar. Reacciones de doble sustitución. ¿Y a quién pusimos de ejemplo? Otra vez al curioso matrimonio de cloruro de sodio. Dirás que a este matrimonio le pasa de todo, ¿verdad? Cloruro de sodio, ¿con quién va a reaccionar? Ok, va a reaccionar con nitrato, NO3 es ion nitrato de plata. ¿Ok? Entonces, nitrato de plata y sodio van a reaccionar. En este caso, la señorita es sodio, positiva. Y en este caso, la señorita es plata. ¿Ok? ¿Quiénes son los caballeros aquí? Cloro, que trabaja con menos, y el ion nitrato, que trabaja con menos. Entonces, pues viene la señorita sodio y va a desplazar a alguien. ¿A quién desplazará? Pues a la otra igual que ella. Va a desplazar a plata. ¿Ok? Pero plata no se va a ir. O sea, plata se va a quedar con el marido de sodio. Entonces hagan de cuenta que es solamente un cambio de parejas, algo así como un swinger. ¿Ok? ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora ya no tengo cloruro de sodio, ahora tengo cloruro de plata, porque la señorita plata quedó aquí. ¿Ok? Cloruro de plata. Una sal que se empleaba mucho anteriormente en la fotografía. Y este nitrato va a quedar... No, espérame, ya me equivoqué. No, sí estoy bien. Plata se sustituye a sodio y sodio queda con nitrato. Sodio se quedó con el caballero nitrato. ¿Ok? Y formaron nitrato de sodio. Entonces, plata sustituye a sodio y se queda con el caballero cloro, cloruro de plata. ¿Ok? ¿Y qué pasó con nitrato? Pues nitrato se quedó con sodio y formó el nitrato de sodio. ¿Ok? Esta es una reacción de doble sustitución o de doble desplazamiento, por decirlo así. Acá tenemos otra, que es nitrato de bario. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la otra reacción, donde tengo bario y tengo nitrato. El bario, si no me equivoco, es de la familia 2, del grupo segundo A, por eso es número 2, sí, estoy en lo correcto. ¿Ok? Y con sulfato de potasio. ¿Ok? Aquí tengo potasio y aquí tengo sulfato, que trabaja con valencia, con carga menos 2. Como él trabaja con más 1, pues no se pone nada. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo sucede una doble sustitución en nitrato de bario con sulfato de potasio. En este caso, bario trabaja con positivo. ¿Por qué trabaja con positivo? Porque vive en la familia 2A. Su valencia es 2 positivo. Y el ion nitrato es negativo. Es uno de los radicales que estuvimos viendo en la clase anterior. Sulfato también es negativo, es un radical de los que estuvimos viendo. Déjame checar si sulfato lo tengo bien. Sí, tengo bien sulfato. Ok. Sulfato es uno de los radicales, no necesitamos poner... Bueno, es que sí está... Ahorita veo por qué veo raro el sulfato de potasio. No necesitamos poner esto. Si te das cuenta, no hay ningún subíndice afuera del sulfato. Entonces, lo podemos dejar o lo podemos quitar. La verdad es que está de más. Yo aquí pongo el paréntesis porque este subíndice está afectando a todo esto. Si yo aquí dejo el paréntesis y no pongo nada afuera, pues sería lo mismo que quitar el paréntesis. Al final de cuentas, no hay un subíndice que esté afectando a todo el ion, ¿ok? A todo el radical. Entonces, habíamos dicho que bario es la señorita positiva, potasio es la señorita positiva, ¿ok? Ambas de la familia A, de segundo y de primero A. Y el radical nitrato es el caballero negativo con el radical sulfato, que es el caballero negativo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Van a desplazar.
Bario, ¿a quién crees que desplace? Pues va a desplazar a su igual, ¿ok? Va a desplazar al que es igual que a él. Entonces, estaría formando, y voy a hacer la flecha más pequeña porque creo que no me va a caber, estaría formando, si bario desplaza a potasio, estaría formando sulfato de bario. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó con el potasio y con el nitrógeno? Bueno, con el ion nitrato. Pues nada perezosa que potasio también se quedó en el lugar de bario. Este se vino para acá y se quedó con el caballero nitrato. Y creo que no me va a caber aquí, entonces lo voy a anotar aquí abajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a anotar? Voy a anotar sulfato de bario. Bueno, ya tengo aquí sulfato de bario, ahora voy a anotar nitrato de potasio. Y lo voy a anotar aquí abajo porque ya no me cabe aquí. Potasio, NO3, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Intercambiaron parejas. Eso fue lo único que pasó. Ahora, ojo, no sé si ya checaste esto. Potasio 2, nitrato 2. ¿Está bien que lo deje así? Bueno, si lo dejo así no pasa nada, pero pues digamos que se ve un poco mal. Lo correcto es que lo dejáramos así. ¿Ok? Porque 2 y 2 se anulan. Entonces, esta es una reacción de doble sustitución, donde están intercambiando parejas. Regresemos para acá. Bueno, hasta aquí vimos las 4 reacciones principales que existen. Más adelante, cuando empecemos a hablar de ácidos y bases, vamos a hablar de una quinta reacción, un quinto tipo de reacción, que son las reacciones de neutralización. Y más adelante veremos qué son. Bueno, lo que sí quiero que sepas es que para que se lleve a cabo una reacción existe cierto tiempo. El tiempo que tarda en darse esa reacción se conoce como velocidad de reacción. ¿Qué es velocidad de reacción? Para ser más específicos, es el tiempo que los reactivos se van a convertir en producto. Ese tiempo que tarda en que mis reactivos se transformen en productos se conoce como velocidad de reacción. Y las reacciones pueden ser lentas o pueden ser rápidas. ¿De qué va a depender? Va a depender de algunos factores que pueden modificar la velocidad, principalmente concentración. ¿Qué tantos reactivos tengo? Temperatura. Cuando yo le subo la temperatura a una reacción tiende a acelerarse. Por ejemplo, ponerle fuego a la comida está más rápido que si solamente la dejo al sol. Presión. Aumentar la presión también acelera la velocidad de la reacción. Por eso es que los frijoles se meten en la olla express, porque al modificar la presión se acelera el tiempo de cocción. Y pH. pH es otro factor que modifica la velocidad de la reacción. pH textualmente significa potencial de hidrógenos. Pero digamos que pues, para personas más comunes que no entendemos potencial de hidrógenos, podemos manejar pH como grado de acidez. Y el grado de acidez también va a modificar la velocidad de una reacción. Para poder hablar de grado de acidez, tengo que empezar a hablar de ácidos y de bases. Y los objetivos a partir de ahora va a ser conocer cuáles son las características de los ácidos y las bases, conocer la escala de pH, resolver problemas relacionados con pH y bueno, por el momento yo creo que lo dejaríamos hasta ahí. Si nos da tiempo, resolveremos algunos problemas de estequiometría. Si no, los dejaremos para la próxima clase. Bueno, vamos a definir la palabra ácido y la palabra base. Para poderlos definir necesito mencionar algunos autores que estuvieron haciendo investigación sobre estos términos. Y vamos a empezar con Arrhenius. Y la teoría de Arrhenius, ¿qué nos dice? Que los ácidos son aquellas moléculas, aquellas sustancias que pueden liberar iones hidrógeno positivos, o sea, H positivo, cuando se disuelven en agua. Y que las bases son aquellas sustancias que van a liberar iones hidróxilos. ¿Quiénes son los iones hidróxilos? OH negativo. ¿Ok? ¿En qué momento lo van a liberar? Pues cuando se disuelven en agua. Esta teoría es muy cierta, pero esta teoría se queda corta, porque Arrhenius nos está hablando de que estas sustancias, al disolverse en agua, van a liberar protones en forma de hidrógeno o van a liberar electrones en forma de iones oxidrilos. ¿Por qué se queda corta esta teoría? Porque mete el concepto de agua.
Y un ácido y una base ciertamente es esto, pero no solamente actúa así en presencia de agua, sino también frente a otros elementos. Entonces, vamos a cambiarnos de teoría y vamos a hablar de la teoría de Bronsted-Lowry, que son dos físicos. Ellos también nos están hablando del mismo concepto que Arrhenius, pero no están metiendo el agua. Ellos nos están diciendo que los ácidos son aquellos que pueden ceder o perder iones hidrógeno o cualquier otra sustancia que pierda iones hidróxido. ¿Ok? No importa que sea en agua o que no sea en agua. Y nos están diciendo que la base son aquellas que pueden aceptar iones hidrógeno o protones de cualquier otra sustancia. No importa si es en agua o no. ¿Ok? Y te estoy poniendo aquí dos reacciones. Y quiero que vayamos al pizarrón para ver estas dos reacciones. Entonces borramos esto y vamos a ver cómo es esto de que reacciona un ácido y una base. A lo mejor en el pizarrón nos queda un poco más claro. Bueno, en la teoría de Bronsted y Lowry nos están hablando de ácido clorhídrico. Bueno, el ejemplo que yo te traigo es de ácido clorhídrico en presencia de agua. Ácido clorhídrico. ¿Cómo puedes, bueno, te voy a dar un tip, ¿cómo puedes saber que estamos hablando de un ácido? Tiene hidrógeno, ¿ok? Entonces, ácido clorhídrico en presencia de agua, ¿ok? Entonces, el hidrógeno va a ser el positivo. Es ácido porque puede liberar iones hidrógeno. El cloro habíamos dicho que trabaja con valencia negativa, -1 en la mayoría de los casos. Hidrógeno también sería positivo y este sería -2. ¿Qué está pasando en esta reacción? Bueno, está pasando que este hidrógeno es liberado por el ácido. Un ácido es aquel que puede liberar hidrógenos positivos. Una base es aquel que los puede aceptar. ¿Qué pasó aquí? Pasó que el agua se protonó. ¿Cómo que el agua se protonó? Bueno, la famosa H2O ahora tiene protones de más y se convirtió en H3, este es un 3, en H3O, también conocida como agua protonada. Y le vamos a poner aquí un signo de más. ¿Por qué? Porque esta agua protonada tiene cargas positivas. ¿Qué quiere decir? Tiene protones de más. Y como su producto nos está dando cloro negativo. ¿Ok? Si te das cuenta, él está trabajando como ácido y ella está trabajando como base. Él es ácido porque él está cediendo hidrógenos. Ella es base porque los está aceptando. Ahora veamos el otro ejemplo que traigo, donde vamos a hablar de amonio. Lo vamos a pintar también de azul. Estamos hablando de amonio NH3. Ajá. En presencia, creo que también de agua. Ok, también de agua. Ok. Bueno. En este caso, me vas a decir, pues este sería posiblemente el ácido, ¿no? Porque tiene hidrógenos. Pero también el agua tiene hidrógenos. Aquí son 3 hidrógenos. Está difícil que el nitrógeno pueda liberar los 3. En este caso, quien va a trabajar como ácido va a ser el agua. Y te lo voy a poner de color rojo. ¿Ok? El que trabajó como ácido, acá arriba, fue el ácido clorhídrico. ¿Ok? Él trabajó como ácido. Y el agua trabajó como base porque se protonó. En el caso de esta reacción, quien va a ceder los protones va a ser el agua. Por lo tanto, el agua está trabajando como ácido y el amonio está trabajando como base. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Que un hidrógeno del agua se va a pegar al nitrógeno y se va a formar algo que se llama amoníaco. Lo voy a poner con azul, que es
NH4 positivo. ¿Por qué positivo? Porque está protonado, conocido como amoníaco, más un ion que se llama hidroxilo, ¿ok? OH con carga negativa. Entonces, ¿por qué puse estos ejemplos? Porque en el caso de esta teoría nos está diciendo que los ácidos y las bases son cualquier sustancia que puede ceder o aceptar hidrógenos. No importa si se disuelve en agua, no importa si es algo diferente a lo que por lo general vemos con un hidrógeno. Tú podrás decir, ¿el agua trabajando como ácido? Sí, el agua puede trabajar como ácido, todo depende frente a quién se le ponga. Ahora, en este caso está trabajando como base. Esta característica que tiene el agua de trabajar como ácido o como base se llama anfoterismo. El agua es anfótera. ¿Qué quiere decir? Una sustancia anfótera es aquella que puede trabajar como ácido o como base. Todo depende contra quién se le ponga. Y así como el agua, existen otras sustancias que también son anfóteras. Ok. Bueno, ahorita ya vimos la teoría de Bronsted. Quiero que veamos la teoría de Lewis. Esta teoría hasta el momento pues puede ser a lo mejor la más aceptada o la más empleada, aunque también la de Bronsted y Lowry son de las más aceptadas. En el caso de Lewis, él más bien nos está hablando de electrones. Y vamos al pizarrón para poder explicar lo que Lewis nos trae. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto. Vamos a hablar de la teoría de Lewis. Lewis es la misma persona que propone el enlace covalente. Entonces, pues él, al explicar su teoría de ácido-base, emplea los enlaces covalentes para poderlos explicar. Y es por ese motivo que él no tanto se mete con protones, sino se mete con electrones. ¿Por qué? Porque él dice que el electrón, al encontrarse alrededor del átomo, es más fácil que pueda ser compartido, ya sea que se ceda o que se jale. Y entonces en la teoría de él lo que nos está hablando es más bien de enlaces que se forman con electrones. Entonces, para Lewis, un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones y una base es aquella sustancia que puede ceder un par de electrones. ¿Ok? Entonces, yo en el ejemplo te había traído, vamos a hablar otra vez de nitrógeno. Del ion amonio, que es nitrógeno con hidrógeno, con 3 hidrógenos. ¿Ok? Entonces, recordando, vamos a hacer los átomos, vamos a hacer las estructuras atómicas y las vamos a enlazar para que veas cómo es que reacciona un ácido con una base. Pero para poder hacer eso necesito que regresemos al tema de configuración electrónica. ¿Ok? Necesito que recuerdes cómo es la configuración electrónica de nitrógeno. Nitrógeno trabaja con 7, aquí lo traigo anotado. Entonces vamos a ver configuración electrónica de nitrógeno. Nitrógeno trabaja con 7. Checa tu regla de las diagonales. 1s2, 2s2 y 2p6. Aquí tengo 4, me faltan 3 para los 7. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Tú lo puedes checar con tu regla de las diagonales, que estoy haciendo la configuración electrónica de manera correcta. ¿Ok? Hidrógeno, bueno, hidrógeno sabemos que trabaja con 1 y que esta vendría siendo su configuración electrónica. ¿Ok? Ahora, quiero que formemos este átomo a partir de las configuraciones electrónicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está el núcleo de nitrógeno, en donde se encuentran los protones y los electrones. En su primer capa de valencia están girando 2 electrones. ¿Ok? Voy a dejar esto aquí. Te voy a pintar un electrón aquí. Ok. Ahora, el nitrógeno, en su segundo nivel o su segunda capa, están girando 2 electrones más otros 3. ¿Ok? 3 que te voy a acomodar, 1, 2 y pongamos el otro aquí. ¿Ok?
Entonces, en total, ¿cuántos electrones tiene nitrógeno en su última capa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones. Para que alcance el octeto, necesita 3 más, porque 5 más 3 son 8. ¿Quién se los va a dar? Se los va a dar el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, voy a quitar este electrón aquí y lo voy a poner de aquel lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero es dibujar al átomo de hidrógeno. Quiero dibujar al átomo de hidrógeno unido al nitrógeno. Entonces, aquí te pongo el núcleo del hidrógeno con su único orbital que tiene, su único nivel, y con un electrón. Su electrón del hidrógeno lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar de color azul. ¿Ok? Entonces, aquí te estoy poniendo el electrón del hidrógeno. El hidrógeno ya cumplió la regla de 2, ya está estable, ¿ok? Pero nitrógeno sigue sin estar estable. ¿Cómo se va a estabilizar? Se va a estabilizar con otro hidrógeno aquí. Este es su nivel y este es otro hidrógeno. ¿Ok? Esos dos hidrógenos van a estar compartiendo un electrón que aquí te voy a dibujar. Y ojo, ya tengo un nitrógeno, ya tengo 3 hidrógenos, los hidrógenos con 2 electrones cada uno, cumpliendo la regla del 2, y el nitrógeno con 8 electrones en su última capa de valencia. 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta ahí tengo ese. Ahora, esta molécula va a trabajar como base. Habíamos dicho que para Lewis una base es aquella que puede ceder electrones. ¿Cuáles son los electrones que va a ceder? Pues estos dos, ¿ok? ¿A quién se los va a ceder? A una base. Porque para Lewis una base es aquel que puede aceptar electrones, ¿ok? ¿Y a quién te traigo? Te traigo a trifluoruro de bromo. Entonces, ¿qué es el ejemplo que aquí viene? Y te lo voy a poner acá. Vamos a hacer ahora la configuración electrónica de trifluoruro de bromo. ¿Ok? Entonces, bromo trabaja con 5. Vamos a hacer la configuración electrónica. Checa tu regla de las diagonales. 1s2, 2s2, hasta ahí van 4, 2p1. Ahí van los 5. ¿Ok? Este es un 5. Y el flúor. Flúor trabaja con 9. 1s2, 2s2, hasta ahí van 4, 2p6, solamente necesito 5. 5 y 4, 9. ¿Ok? Ahora lo que quiero es, así como formé la estructura atómica de este compuesto, vamos a formar la estructura atómica de este otro compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿a quién voy a tener en el centro? En el centro voy a tener a bromo y lo voy a dibujar de color negro. ¿Ok? Voy a dibujar aquí el núcleo de bromo y voy a poner su primer nivel alrededor de él con 2 electrones. 2 electrones que te voy a pintar de rojo. Un electrón aquí y otro electrón acá. ¿Ok? Segundo nivel. Acuérdate, número cuántico n, segundo nivel. 2 electrones que te voy a dibujar aquí. Y este electrón, que lo vamos a poner, ¿te parece bien aquí? ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Déjame subir este electrón acá arriba. Ok. Ese es el bromo, ¿ok? Este es el átomo del bromo, que tiene 3 electrones en su última capa, 3 electrones. A él están unidos 3 flúor, ¿ok? 3 flúor que te voy a dibujar también de negro. Vamos a dibujar uno aquí, otro acá y otro acá. ¿Ok? Aquí está el núcleo del flúor con su primer capa de valencia con 2 electrones. Uno aquí y 2 acá. Estos 2 electrones de aquí. Ahora te voy a poner el segundo nivel, pero con 2 electrones en un orbital y 5 en otro. O sea, en total van a ser 7. Aquí te pongo el segundo nivel
y te voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 7 le voy a poner de color rojo. ¿Por qué? Porque es el que está compartiendo con el bromo. Si te das cuenta, flúor tiene en su último nivel 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Cumplió la regla del octeto. Para que bromo la cumpla, necesita que se le peguen 3 moléculas de flúor, que te las voy a dibujar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí me quedó un poco feo. 8. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo es copiando esto aquí y lo voy a copiar arriba. ¿Para qué? Para formar esta molécula. Ahorita vamos a ver cuál es la finalidad de formar estas dos moléculas. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4, 5, 6, el 7 y la que está compartiendo con bromo 8. ¿Ok? Entonces, ojo, para Lewis esta es una base. ¿Por qué es una base? Porque tiene estos 2 electrones disponibles que puede ceder. ¿Ok? Para Lewis, este es un ácido. ¿Por qué este es un ácido? Porque él puede aceptar electrones. Si te das cuenta, él no tiene electrones disponibles para poder dárselos a alguien más. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aceptar estos 2 electrones. Estos 2 electrones se van a unir a esta molécula y van a ser compartidos por ambos. Esta es la explicación que nos da Lewis sobre su teoría de base, aquel que puede donar electrones, ácido, aquel que puede recibir electrones. ¿Ok? Entonces, quise que vieras esta explicación para que te quedara más claro cómo es que Lewis nos está diciendo que los ácidos y los bases tienen que ver con electrones. Sin embargo, para cuestiones de practicidad y para cuestiones de cálculos, nosotros vamos a guiarnos un poco más por lo que nos dice Bronsted, ¿ok? Por los protones. Pero sí necesitas conocer esto para que sepas cómo es que están intercambiando electrones las moléculas y cómo es que unas juegan el papel de ácido y otras de base. Ok, bueno, aquí en la pantalla está apareciendo de manera más simplificada lo que dibujamos en el pizarrón. Entonces, quiero que conozcas las características de un ácido. Bueno, por definición podemos decir que ácido es una sustancia que desprende iones de hidrógeno positivos. Sus características son que forman sales con los no metales, son sabor agrio, agrio en el caso de los débiles, los que podemos probar, como por ejemplo el limón. El limón es un ácido y todos los cítricos. Corrosivos con metales y con la piel, más que nada los que son fuertes. Son solubles en agua, conductores de electricidad, cambian el papel tornasol a rojo. En química se emplean muchos indicadores de ácidos y bases. Uno de ellos es el papel tornasol. El papel tornasol, cuando tú lo mojas en ácido, va a cambiar a rojo. Otro indicador que se utiliza en química para los ácidos es la fenolftaleína. Cuando tú le pones fenolftaleína a un ácido, esta se va a ver de color, pues se va a ver incolora, se va a ver transparente. ¿Ok? Ahora veamos cuál es la definición de las bases. Sustancia que desprende iones hidroxilos. Su sabor y aspecto es jabonoso. Son corrosivos con metales y con la piel en el caso de las que son fuertes. Son solubles en agua. Pueden disolver aceites. Un ejemplo de bases fuertes es la sosa cáustica, que está hecha de hidróxido de sodio. Si te das cuenta, se emplea en la cocina para quitar la grasa. ¿Por qué? Porque las bases pueden disolver aceites o grasas. Son conductores de electricidad. El papel tornasol lo cambian a color azul, a diferencia del ácido que lo cambian a rojo. Y en contacto con la fenolftaleína, la solución se va a poner de color violeta. ¿Ok? Entonces recuerda, fenolftaleína y papel tornasol son indicadores de pH, o sea, indicadores de ácidos o bases. ¿Ok? Bueno, quiero que sepas que es una base y un ácido conjugado. Bueno,
partiendo de la teoría de que base es cualquier sustancia que pueda aceptar protones y ácido, cualquier sustancia que los puede ceder, ¿estás de acuerdo que en algún momento el ácido, cuando está aceptando protones, se convierte en base? ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en el momento en que este ácido está aceptando estos dos electrones, se va a convertir en una base. Y en el momento en que esta base los está cediendo, se va a convertir en un ácido. Entonces, ¿qué son las bases y los ácidos conjugados? En realidad, cuando un ácido se transforma en base, se dice que es su base conjugada, ¿ok? Y cuando una base se transforma en ácido, se dice que ese es su ácido conjugado. Bueno, aquí te estoy poniendo una lista de los principales ácidos con su base conjugada. Por ejemplo, hasta arriba tenemos ácido clorhídrico. Cuando pierde el hidrógeno, se convierte en el ion cloro, se convierte en una base. Esa base va a ser débil, mientras que el ácido original era fuerte. ¿Ok? El ejemplo de abajo, ácido nítrico. ¿Qué pasa con el ácido? Al ceder su protón, se está convirtiendo en un ion nitrato. Ese ion nitrato ahora es una base, y es una base débil. Entonces, quiero que quede claro que para todo ácido existe una base, que sería su base conjugada, y la cual se obtiene al momento en que el ácido pierde los protones. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a clasificar ácidos y bases? Principalmente por su concentración, por su fuerza. ¿Ok? Los ácidos fuertes son aquellos que pueden ceder fácilmente protones, o sea, iones hidrógeno. Una base débil un ácido débil va a ser aquel que le cueste trabajo ceder los protones. ¿Ok? Ejemplos de ácidos fuertes, pues tenemos el ácido clorhídrico. Un ejemplo de un ácido débil, el ácido acético. El ácido acético también lo conocemos como vinagre, es el mismo que le ponemos a las ensaladas. Ahora, las bases. Las bases fuertes son aquellas que con facilidad van a desprender iones hidroxilo, iones OH negativos. Y una base débil va a ser aquella que le cueste trabajo ceder esos iones. Un ejemplo de una base fuerte es la sosa cáustica o hidróxido de sodio, que puede llegar a ser hasta corrosiva. Un ejemplo de una base débil es el hidróxido de magnesio, ese mismo que nosotros conocemos como leche de magnesia. ¿Por qué lo conocemos como leche de magnesia? Se le llama leche no porque tenga algún derivado lácteo, sino que por ser una base tiene aspecto lechoso, jabonoso. ¿Ok? Bueno, quiero que sepas que a la reacción de un ácido con una base se le llama neutralización. ¿Ok? Y quiero que vayamos al pizarrón únicamente para explicar esta fórmula, que sería una reacción de neutralización. Entonces, borremos esto. Y en el ejemplo que le traigo estoy poniendo ácido clorhídrico con hidróxido de magnesio. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo es una reacción de neutralización. Bueno, entonces en el ejemplo estoy poniendo ácido clorhídrico, que se considera un ácido fuerte, más hidróxido de magnesio, que se considera una base débil. ¿Ok? Ellos dos van a reaccionar. Van a reaccionar para formar algo que se llama sal y un residuo que se llama agua. En este caso, el hidrógeno va a trabajar como positivo, el cloro como negativo. El magnesio va a trabajar como positivo y el ion hidróxilo va a trabajar como negativo. Es una simple reacción de sustitución doble. Voy a poner mi flechita pequeñita para que me quepa de aquel lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este hidrógeno va a sustituir al magnesio y por lo tanto se va a unir a este ion. Este ion es HO más un hidrógeno, ahora sería H2O y lo que obtengo es agua más la unión del magnesio con el cloro, que me va a dar cloruro de magnesio, MgCl.
creo que lo puse al revés. Bueno, ahí ya te puse primero el cloruro de magnesio y después te puse el agua, pero es indiferente, ¿ok? Toda reacción de neutralización se va a llevar a cabo con un ácido y una base, los cuales al juntarse siempre me van a dar como resultado una sal y agua, ¿ok? Podemos clasificar una reacción de neutralización como una reacción de sustitución doble, ¿ok? Bueno, ¿dónde encontramos el ácido clorhídrico? En nuestro estómago. Cuando tenemos agruras es porque el ácido clorhídrico regresa del estómago y llega al esófago. ¿Dónde encontramos el hidróxido de magnesio? En la leche de magnesia. Cuando nosotros tenemos agruras y tomamos leche de magnesia, se nos calman las agruras. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo una reacción de neutralización en el interior de nuestro estómago. ¿Ok? Bueno, por definición quiero que sepas que pH significa potencial de hidrógeno y eso es el grado de acidez de las sustancias. ¿Ok? Quiero que veamos brevemente qué significa potencial de hidrógeno. Bueno, partiendo de que el agua es una sustancia anfótera, la cual puede funcionar como base o como ácido, llegamos a la conclusión de que el agua se puede disociar. Se puede disociar en iones de protón, o sea, en estos iones, vamos acá, el agua se puede disociar en protones y en iones hidroxilo, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el pH? El pH está midiendo el grado de acidez de las sustancias, o sea, qué tanta capacidad tienen para soltar esto, ¿ok? Entonces, también podemos medir no solamente el pH, podemos medir el pOH. ¿Qué es el pOH? La capacidad que tienen algunas sustancias para liberar esto otro, ¿ok? Y vámonos por acá. En el caso de las sustancias ácidas, son las que van a liberar hidrógenos. Y en el caso de las sustancias básicas o alcalinas, van a liberar iones OH. En el dibujo te estoy poniendo una tablita de color. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que las cosas ácidas son las que con papel tornasol se van a poner de color rojo. O sea, el papel tornasol al mojarlo en el ácido se va a poner rojo. Y el color azul me está indicando que el papel tornasol al mojarlo se va a poner azul. La tablita de abajo es una regla o una tabla de pH, donde los números de abajo me están indicando los valores que el pH puede tener y los valores de arriba los que el pOH puede tener. Para que quede más claro, quiero que veas esta escala, ¿ok? Esta escala me está indicando todos los valores con los que se puede medir el pH. Para que nosotros podamos medir el grado de acidez de una sustancia, se le ha asignado valores que van del 0 al 14, donde 0 es lo más ácido, 7, que es la parte media, es el neutro, y 14 es lo más básico o lo más alcalino, ¿ok? Te estoy poniendo del lado derecho de la tablita algunos ejemplos de ácidos y de bases. Por ejemplo, tú puedes saber que el jugo gástrico es ácido porque su pH es 2. Todos los que veas en la tabla arriba del 7 se consideran ácidos. Todos los que veas en la tabla abajo del 7 se consideran bases o alcaloides o alcalis. Los que están sobre el 7 se consideran neutros. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma cantidad de hidrógenos H y de OH en su interior. ¿Quiénes son neutros? La leche, la sangre. La sangre tiene un pH de 7.4, 7.5, ligeramente alcalino, pero por estar dentro del rango de 7 se le considera neutra, al igual que la leche, a menos de que la leche se corte. La leche cortada ya no es neutra, ya se convertiría en ácido, ¿ok? Entonces, conclusión de esta tablita, y que quiero que sí recuerdes porque es importante y seguro viene en el examen, es que la tabla del pH corre del 0 al 14, donde los números pequeños indican acidez del 6 al 0 ácido, 7 neutro y del 8 al 14 básico o alcalino. ¿Ok? Bueno, por último te voy a dar la fórmula para poder calcular el potencial de hidrógeno, o sea, el pH.
Y ahorita, bueno, por cuestiones de tiempo, creo que sería conveniente que viéramos ejercicios la próxima clase. Pero sí quiero que veas la fórmula antes de empezar con los ejercicios. Bueno, para poder calcular el pH o potencial de hidrógeno se emplea esta fórmula, donde pH es igual a el logaritmo negativo o menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Ok? También puede representarse de esta manera, en donde el ion hidrógeno y el agua protonada significan exactamente lo mismo. ¿Qué están significando? La cantidad de hidrógenos que hay en la sustancia. ¿Ok? Entonces, por el momento, ahorita lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios para calcular el pH y para poder determinar el potencial de hidrógeno de algunas sustancias y que tú puedas determinar si son ácidas o son básicas. ¿Ok? Por el momento sería todo. Agradezco tu atención. Hasta luego.